En Romanos capítulo 5, verso 12, 13 y 14. Romanos capítulo 5. No se preocupe, seré breve. Ya con mis años en la segunda jornada ya me canso. Y cuando termino me llama la maca. Pero leemos esa escritura de la palabra de Dios que es bien interesante. Y antes de leerla, quiero decirles que el sábado 15 también hay día de consagración de señoras a nivel nacional. Este distrito le toca en San Jacinto. San Jacinto. Dice así la Biblia en el versículo 12 de Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Diga figura del que había de venir. Tomen sus lugares. En el punto pasado estaba hablando acerca de Noé como tipo de Jesucristo. Los que estuvieron en el primer culto pues saben que ese fue el tema de la enseñanza pasada. Hoy quiero hablarle a Adán, un tipo de Cristo. Adán, un tipo de Cristo. Cuando Dios formó al hombre, o sea, a Adán, lo hizo, dice la Biblia, a su imagen y a su semejanza. No de lo que Dios ya era, porque ese es un problema. Lo que dice Génesis 1:27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, que Dios hizo al primer hombre, al que conocemos como Adán. Todos lo conocemos, sabemos quién es Adán, quién fue Adán. Pero no lo hizo a la imagen de lo que Dios era cuando creó a Adán. Porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Dice, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Entonces, si Dios hubiese hecho a Adán a la imagen de lo que Dios era en ese tiempo, Adán hubiese sido un espíritu. Pero Dios hizo a Adán a la figura del que había, dice la palabra. Eso es lo que dice al final del verso 14, el cual es figura del que había de venir. Le pregunto, ¿quién es el que había de venir? Dios, Cristo, Jesús. ¿Quién es el que había de venir? Jesucristo. Entonces, Dios hablaba, hermanos, por medio de metáforas. Metáforas. La metáfora es una comparación implicada y en todos los idiomas ocurre con mucha frecuencia. Y decía en la mañana que no toda la Biblia es literal. Uno agarra a veces todo literalmente, pero la Biblia tiene figuras
a la que la hermenéutica le llama figuras retóricas. Hay símiles, hay símbolos, hay parábolas, pero todas las figuras que se habla en la Biblia o se encuentra, el Señor siempre utilizó para enseñar verdades espirituales. Por ejemplo, Él nos dice, ¿y qué es una parábola? Una parábola, hermano, es una historia que nos enseña una verdad espiritual. El Señor hablaba por parábolas y algunas veces los discípulos no le entendían. Había parábolas que los discípulos dijeron, Señor, explícanos estas parábolas. ¿Qué quiere decirnos con eso? Pues así meramente hay tipos, hay figuras, hay símiles, similar, algo que se parece. Dice, el Señor es, por ejemplo, la serpiente en el desierto, un ejemplo. Eso lo vamos a hablar en el otro domingo, pero la serpiente es un tipo de Cristo. Y usted puede decir, ¿cómo es posible? Una serpiente es tipo de Cristo. Pues se lo explicaré el domingo. Y cuando digo que Adán es un tipo de Cristo, debo entender, no estoy diciendo que Cristo es un tipo de Adán. Estoy hablando que Adán es un tipo de Cristo. Adán es un tipo de Cristo. El contexto nos refiere a Adán, el padre de la humanidad, el padre de la raza humana, el cual es la figura del que había de venir. Los puntos de semejanza entre Adán y Cristo son muy importantes. Semejanza. Todo concepto, hermanos, todo lo que traemos en la palabra de Dios es muy interesante. Y una de las cosas, hermanos, que encontramos aquí, que ambos, Adán fue formado especialmente por Dios, directamente fue formado por Dios. Cuando Dios creó al hombre, no creó un niño que fue creciendo, que tenía 9 años, 10 años, y de repente creció el niño y ya era el señor Adán. Adán fue creado totalmente un adulto. Dios lo formó. Dios tomó polvo e hizo al hombre y le puso todas las partes del cuerpo que el hombre iba a necesitar. Le colocó nariz, ojos, pestañas, boca, manos. Lo hizo. Pues nosotros, hermanos, sabemos todo lo que necesitamos humanamente. Pues Adán tenía todo lo que Dios sabía que el hombre iba a necesitar. Y cuando tenía ahí la figura, entonces dice, sopló en su nariz y le dio aliento de vida. Y fue el hombre un ser vivo, un ser viviente. Entonces, hermanos, todos, excepto nuestros primeros padres, han nacido de modo habitual de generación en generación. Y decimos es que todos somos descendientes de Adán. Y hay gente que hasta se jacta y dice es que somos hijos de Adán y Eva. Pero Jesús tiene una semejanza. Jesús fue concebido en el vientre de una virgen que nunca había conocido varón. Y fue concebido porque el Espíritu Santo lo engendró dentro de ese vientre de una mujer santa, de una mujer humilde, a la que conocemos como la mujer pentecostal del día de Pentecostés. En esa mujer, dice Mateo 1:20, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esto es ofensivo para los católicos, que digan que María era la mujer de José. Eso es
el desastre más grande que uno puede hacer, decirle eso, pero la Biblia así lo dice. Y José, como era celoso, quiso dejarla secretamente, agarró su maletín, echó su ropita y quiso irse. Pero el ángel le habla y dice: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, obra del Espíritu Santo es. Y la Biblia dice que no la conoció, no dice que nunca la conoció, sino que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, hermanos, Adán, el padre de Adán es Dios, porque Dios lo hizo. Y el padre de Jesús, o sea, de la carne, de lo humano de Jesús, es Dios. Entonces, ese hijo nace, hermanos, de parte de María como humano y de parte del Espíritu Santo como divino. Por lo tanto, Romanos, el capítulo 9, verso 5, el apóstol Pablo dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, es decir, según María, vino Cristo. Luego dice: el cual es, ¿qué es? Dios. Es Dios. O sea, ese hijo que nació, según la carne era Cristo, pero luego dice: el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Alguien cree que Jesús es Dios? Amén. ¿Alguien cree que Jesús es Dios? Entonces, según la carne o según su madre era el hijo, pero por el Espíritu Santo, que es Dios, Dios mismo, Él es divino. Se parecían en la perfección. Adán y Cristo se parecían en su perfección de su naturaleza. Ambos fueron formados en la gloriosa semejanza de Dios. Adán fue formado a semejanza de Dios. Cuando Dios hizo a Adán, hermano, Dios no hizo un Adán borracho, no hizo un Adán drogadicto, no hizo un Adán mal hablado, no hizo un Adán asesino. Era el tipo de la perfección de Cristo. Por eso es que Pablo dice: el cual es figura del que había de venir. Eclesiastés capítulo 7, verso 29, si me lo pone en pantalla, dice así la Biblia. Miren lo que dice Salomón, el hombre más sabio de todos los sabios, aparte del Señor Jesucristo. Él dice estas palabras: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Por eso dije que Dios no hizo un Adán borracho, no hizo un Adán drogadicto, ni mal hablado, ni asesino, porque Adán, el Adán que Cristo hizo, era la figura del que había de venir, Cristo Jesús. Es por ello que Cristo no es un tipo de Adán, sino que Adán es el tipo de nuestro Señor Jesucristo. Se parecían por su paternidad. Adán fue el padre de la humanidad, el padre de la humanidad en desobediencia. Todos hemos descendido de los lomos de Adán y todos hemos soportado, hermanos, las características y hemos vivido las consecuencias del primer Adán. Se parecían como el señorío. Usted nota que a Adán, Dios le dio una autoridad poderosa. Dice Génesis 1:26. Mire, esto se lo dijo Dios no a ningún predicador de este tiempo, se lo dijo a Adán, se refería a Adán. Dice el versículo 26: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza. Y luego dice Dios, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en todo lo que se arrastra, todo la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios le dio a Adán un potencial, una autoridad sobre todo animal, aún de los monstruos, grandes monstruos marinos que hay en el mar, que fueron creados por Dios. Adán, hermanos, era un hombre de autoridad, y esa autoridad es una semejanza de lo que Cristo es para la iglesia del Señor. Efesios 1, 21 y 23, miren lo que esto ya se refiere a Jesucristo. Dice, sobre todo principado, hablando de Jesús, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo hombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, a través de Adán, cuando uno dice, es que yo soy hijo de Adán, estamos diciendo, soy hijo de la naturaleza antigua. Soy hijo de desobediencia. Por eso es que hay que hacer diferencia entre ser hijo de Dios o ser creación de Dios. Todo el mundo dice ser hijo de Dios. Si comenzásemos a sacar un censo y usted es hija de Dios, todo el mundo va a decir, sí, yo soy hijo de Dios, usted es hijo de Dios. Perdone, nos vamos por toda la capital preguntando, usted es hijo de Dios, claro, soy hijo de Dios. Usted es hija de Dios, sí, soy hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Nadie va a decir que es hijo de alguien más. Todo el mundo dice ser hijo de Dios, pero la realidad bíblica es que somos criaturas de Dios, somos creación de Dios. Pero para ser hijo de Dios hay que recibir a Jesús en el corazón y hay que ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, oiga eso, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, pero vaya y dígale a alguien que es hijo del diablo y no va a volver vivo. Le va a meter un balazo, si es que no lo mata a machetazos. Pero esa es la realidad. Somos descendientes de Adán, pero perdimos la imagen. El hombre perdió la imagen, porque Adán fue hecho a imagen de Dios. Solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, está hablando de Adán, hizo al hombre recto. Eso es lo que dice Eclesiastés. Hizo al hombre recto. Pero ellos buscaron muchas perversidades. Y ahora usted puede ver y podemos ver, hermanos, la maldad entera en el mundo. La maldad. A veces uno dice, ¿y por qué sucede esto en Estados Unidos? ¿Y por qué tanto tornado? ¿Y por qué hay incendios que no se pueden apagar? ¿Y por qué hay inundaciones? Es que Dios se está cansando, hermanos. Yo le digo que nuestro país es un país tremendo, terrible, pero nada se compara con Estados Unidos. Y la maldad está subiendo ante la presencia de Dios. Y un día, así como mandó el diluvio, va a mandar una buena lección a la humanidad. Y la gente lo que dice es que Dios es enojado, es que Dios es malo. No, nosotros somos los que enojamos a Dios.
Porque la copa de la ira de Dios, la humanidad la está llenando. Con nuestras acciones llenamos esa copa y un día esas copas van a ser vaciadas sobre la humanidad. Pero queremos tener un Dios bueno y haciendo cosas malas. Gracias a Dios, porque Dios nos ha tocado a nosotros para ser sus hijos. Hay puntos de contraste entre Jesús y Adán. El primer Adán se le llama el hombre terrenal. El segundo Adán es el celestial. Y el primer Adán se creó en la tierra y fue formado de la tierra. Y el segundo Adán vino del cielo, está en el cielo y ascendió al cielo. Oiga lo que dice Juan 3:13, hablando de Jesús. A Jesús se le conoce como el segundo Adán. No es que Jesucristo se llame Adán, por eso dicen que es un tipo. Jesucristo es Jesucristo y Adán es Adán, pero Adán es un tipo de Cristo. Entonces, ¿qué dice la Biblia en Juan 3:13? Nadie subió al cielo, nadie, ni la Virgen, como dicen algunos, sino Él que descendió del cielo. ¿Y quién es? Ahí dice. Hasta el momento nadie ha subido al cielo, hermanos. Hay gente que cree que ya se murió el pastor, ya está en el cielo. Es mentira. No. Se murió el hermano fulano que era diácono. Primero Dios que no. Pero si acaso. Se murió la hermana fulana. Todas las hermanas que ya fallecieron no están en el cielo. Hay un lugar que se llama la presencia de Dios, el paraíso de Dios, donde los muertos en Cristo están descansando, y el día que la trompeta suene van a resucitar primero. Porque hasta el momento, dijo Jesucristo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y quién dijo esas palabras? Jesucristo las dijo. Está hablando de Él. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo es posible que esté en el cielo? Y ahí estaba hablando. Es porque Él es omnipresente. Él está en todas partes. Él está ahorita en la San Luis, está en San Jacinto, está en Santiago, está en todo el mundo, está en Rusia, está en todos los países donde hay creyentes del nombre, alabando el santo nombre de Jesús. Allí todo el mundo está diciendo: aquí está Jesucristo, y es real. El primer Adán borró de su mente la imagen divina y contaminó la naturaleza humana. El segundo Adán fue la imagen expresa de Dios y vino a restaurar nuestra naturaleza caída. Nuestra, diga conmigo, nuestra naturaleza botada, destruida. El primer Adán trajo el pecado a la muerte, trajo el pecado y la muerte. El segundo Adán trajo la salvación y la vida eterna. El primer Adán, todos los hombres fueron llevados bajo la maldición por Adán para la muerte. La redención de esa maldición la hace el segundo Adán, que se llama Cristo Jesús. Es decir, que Adán terrenal es el Adán que Cristo hizo allá en el huerto. El Adán celestial es el que estamos alabando en este día, celebrando porque Él es bueno. Voy a terminar diciéndole una escritura
para complementar o recapitular lo que le estoy diciendo. Romanos 5, lo leímos hasta el 14, pero vamos a ir del 14 al 21. Interesante que usted vea esto. Romanos capítulo 5, nos vamos desde el versículo 14, dice así: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Luego dice el versículo 17 en adelante. Esto es importante que usted se lo lleve. Si no se lleva otra cosa, llévese esta escritura. Está hablando de Adán y está hablando de Cristo. Está hablando del primer Adán y está hablando del segundo Adán. Está hablando del Adán por el cual todos caímos. Aunque uno diga, no, mire, yo no he hecho, no soy tan malo, yo no soy ladrón, yo no soy asesino, no, de todas maneras heredamos la naturaleza del primer Adán. Entonces fue necesario que apareciera el segundo Adán para borrar las rebeliones y todo lo malo que uno hace. Por eso que el creyente que se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo no tiene que andar con complejos a saber si Dios me perdonó, a saber si soy hijo de Dios, a saber si me voy a salvar. Usted tiene que estar seguro que el segundo Adán, Cristo Jesús, le restaura. Dijo un hermano aquí, no sé qué predicador dijo, ¿cuántos se creen salvos? Y nadie contestó. No tenemos fe en ser salvos. Y eso es tremendo, hermano, porque la salvación es por fe. Sí, amén. Si el segundo Adán lo restaura, hay que creerle. Cuando usted se va a arrodillar y dice, Señor, aquí vengo, Señor, yo soy santo, Señor. El diablo le habla, santo. ¿Qué santo va a ser? Así le dice el diablo, ¿qué santo va a ser? Y a usted se levanta, aunque no hay santo, no hay ni uno santo, Señor, pero soy pecador. Ay, va al complejo otra vez. Leamos la palabra. Romanos 5:17 dice así, hasta el verso 21. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Eso es lo bueno. Se lo voy a repetir. Por si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, dice Pablo, como por la transgresión de uno, diga uno, vino la condenación, es decir, por ese Adán, a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Sigue diciendo, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Y sigue llamándose hijos de Adán, ¿verdad? Ah, es que somos hijos de Adán. De hijos de desobediencia, quiere decir eso. Porque Adán fue desobediente. Pero sigue diciendo, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Y qué es gracia? Es favor inmerecido. Cuando dice por gracia soy salvo, significa que usted no merecía, pero la gracia de Cristo nos alcanza. Pues uno decir, Señor, yo soy merecedor, Señor. Yo sí, Señor. Es que yo vengo de lejos, Señor. Usted sabe, ¿verdad? No es eso. Somos salvos por el favor inmerecido, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo. Porque Él nos amó primero. Antes que nosotros le amáramos, Él nos amó. Bueno, seguimos leyendo. Para que si así como el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es que la salvación, hermanos, es el favor de Dios en nuestras vidas. Aquí no es que alguien se la puede más con el Señor. No, aquí todos estamos por la gracia del Señor. Aprendemos nuestra conexión natural con el primer Adán. Y todo, hermanos, podemos heredar esa naturaleza de dolores, de miseria, de tristeza, todo lo que trae la desobediencia, dolor, miseria, tristeza, problemas, enfermedades. Aún la Biblia dice que cuando Adán fue creado no había muerte, no se conocía la muerte. Y por eso cuando dijo, si comen del árbol que yo les dije que no coma, ciertamente van a morir. Y Adán dijo, ¿y qué será eso? Si yo nunca he visto un cementerio, nunca he visto un hospital, no había doctores, no había medicina, porque hermanos, Adán fue creado en el ambiente maravilloso de Dios. Podía platicar con Dios, podía adorar a Dios, tenía que cumplir ciertos requisitos, pero él andaba feliz ahí silbando en el huerto, andaba contento y la presencia de Dios se movía. El problema es, hermanos, cuando se hace lo que Dios dice que no hagamos. Entonces Adán cayó en transgresión y de ahí para acá dice comenzó la muerte. Y ahora uno a lo más sentir un dolorcito aquí, por aquí, ya está pensando en qué, en la muerte, hasta en la funeraria donde lo pueden llevar. Un día de esto me pegaban unos piquetazos aquí, miren, fuerte. Y yo le dije a mi esposa, si fuera aquí me afligiera más. Ya le hubiera llamado a la doctora a ver qué es eso. Gracias a Dios que era aquí, miren, no sé, una solitaria, no sé, se cruzó. Fuerte, como que era clavo. Gracias a Dios que era al otro lado. Estoy vivo. Todo eso, las enfermedades, las tristezas, los dolores, ¿usted cree que Dios está de acuerdo que uno viva en angustia? Esas son herencias del primer Adán. El miedo, eso del temor. Mire, no hay persona que no sienta temor, que no sintamos miedo. Hay miedo a la pobreza, miedo al desempleo, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. Aunque usted sea evangélico y diga que no le tiene miedo, sí le tiene miedo. Y por eso estamos pagando por socorro. Cualquiera, hermano, dice, no, morir es Cristo, el vivir es ganancia, morir es Cristo. Pero a la hora del dolor, todo eso lo traímos del primer Adán. Cristo Jesús no quiere que estemos tristes. Cristo Jesús quiere que no gocemos en su presencia, con dinero, aguantando hambre, con deuda y todo, pero que sintamos el gozo del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo que el Señor quiere es que tengamos paz en nuestros corazones. Esa es la importancia de acercarnos al segundo Adán para restaurar la vida eterna que se perdió en el Edén. Por eso es que Pablo habla mucho, todo el capítulo 5